A quien hubiera visitado la Hoya de Baza hace 2400 años, es posible que los viejos del lugar le hubieran hablado de los despoblados que había en Bastetania. Muchos lugares que habían estado habitados desde hacía siglos eran por aquel entonces lugares fantasmagóricos, montones de ruinas que solo frecuentaban las aves y los animales. Ciertamente, ellos no los habían visto habitados, ni sus padres ni sus abuelos. El abandono de aquellos despoblados venía de antiguo. Nada sabemos exactamente de cuántos lugares serían capaces de señalar, pero es posible que el Barranco del Moro o el del Canto Tortoso fueran algunos de ellos, y quizás nos acompañarían a otros como Barranco Morenate. Y es que por aquel entonces mucha gente vivía ya en Basti, pero desde la época de sus abuelos y bisabuelos, es decir, desde el siglo V a.C., muchas cosas habían cambiado. En el Oppidum de Basti, como en otros Oppida de la zona, había una especie de aristocracia de nuevo cuño orgullosa de su poder. ¿Quiénes, sino ellos, fueron los responsables de la construcción del recinto amurallado de la ciudad? Estas defensas pétreas, símbolo de su estatus, demostración palpable de su poder, se levantaban triunfantes sobre el actual Cerro Cepero. Aristócratas poderosos, quizás brutales, pero que no estaban exentos de interés por demostrar que eran capaces de rodearse de cuanta belleza podía salir de la mano del hombre. Por ello, numerosos y escogidos artesanos, canteros, escultores, orfebres, ceramistas, tejedores, pintores y magos trabajaban para ellos. Los modelos estéticos no era necesario inventarlos del todo, solo tenían que recuperarlos del pasado. Su orgullo y poder se manifestaba día tras día en el Oppidum, y a 500 metros de sus moradas principescas, hacia el oeste, donde el sol se pone, se encontraba la morada de los espíritus de los difuntos, la ciudad de los muertos. De la misma forma que el sol se dirige cada día al ocaso, a poniente, ellos también perpetuaban entre los vivos su memoria en el país de los espíritus, donde se guardaban sus cenizas. Allí, bajo la hierática mirada de la diosa del pichón en la mano, esperaban probablemente que se renovara el eterno ciclo de la vida. Un simbólico curso de agua separaba la ciudad de los vivos de las moradas de los muertos. El agua, siempre el agua, símbolo de la vida que fluye hacia la muerte. Si este viaje al pasado diera un salto de 2 siglos y reapareciéramos en este antiguo hogar de los bastetanos 2 siglos más tarde, es decir, hacia el siglo II antes de nuestra era, aparentemente veríamos muchas cosas que nos recordarían el pasado. Como la muralla que seguía en pie, rodeando el cerro sin grandes cambios. Pero la vieja fortificación ya no era la misma cuando se penetraba en su interior. Lo que antes era el punto más alto del cerro, era ahora una muy digna plaza porticada que respiraba unos nuevos aires, ya que Basti era una civitas stipendiaria romana, una ciudad sometida a tributación. Un templo presidía la plaza y no muy lejos de esta zona central podríamos tomar el baño termal o deambular entre las tiendas en torno al foro. Basti se había incorporado al mundo romano. Pero volvamos a nuestro siglo IV antes de que todo esto ocurriera. El territorio que circundaba Basti, ¿cómo era? ¿Qué hubiéramos visto? ¿Cómo era percibido por la gente que habitaba el país de los bastetanos? No era esto una huerta feraz, el agua es escasa y circula encajada casi sin espacios para desarrollar una vega. Tampoco los secanos son de calidad. Había bosques, sin duda alguna, extensos, pero limitados a las cotas más altas y a las sierras colindantes. Por ello, las tierras de cultivo que veríamos serían las más próximas, aquellas que se encontraban a media hora de camino. Muchos bastetanos vivirían del bosque, algunos seguramente de la pesca en el río Baza,
y numerosos rebaños de ovejas y cabras pastarían en las tierras yermas que sin duda dominaban el paisaje. Los rebaños vacunos los veríamos también en las inmediaciones de los prados con hierba más fresca en verano. Y no nos debería sorprender la presencia de grupos de jóvenes aristócratas lanzados al galope a la caza de jabalís y de ciervos, abundantes y codiciados. Probablemente, al visitante ocasional que hubiera llegado a Bastia en aquel remoto tiempo, los bastetanos le habrían mencionado la existencia de un discreto y escondido santuario religioso, el de Cuesta Blanca. Se hallaba cerca de un camino, el que saliendo de la ciudad se dirigía a Achi. Pocas más aldeas había en los alrededores. Hay, finalmente, un elemento que no pasaría desapercibido a nuestro observador: el frecuente paso de caravanas, algunas de las cuales procedían de un lugar remoto, inimaginable para la mayoría: el mar. En efecto, desde el puerto púnico de Baria, en la actual Villaricos, Almería, junto a la desembocadura del río Almanzora, pasaban por Basti las caravanas cargadas de productos exóticos que transportaban al Alto Guadalquivir. Era una ruta antigua, que en aquel entonces parecía volver a florecer después de una larga etapa de precariedad y olvido. No hay que pensar que los comerciantes de las caravanas tenían paso franco por Basti. Era un lugar de paso obligado, y por lo tanto controlado precisamente por esta aristocracia bastetana, que obtenía de ellos cuanto era necesario para alimentar su orgullo y sus arcas. ¿Qué otra cosa podían hacer? Hoy, 2400 años después, entre las brumas de este extraño país que es el pasado, Baza es un eslabón fundamental en la larga cadena de la historia.